El gobierno de Estados Unidos anuncia negociaciones con empresas farmacéuticas para reducir los costos de importantes medicamentos para los tratamientos de enfermedades de miles de personas. ¿Qué tan factible es que pueda lograr su objetivo con la industria farmacéutica? ¿Y quiénes podrían calificar para obtener este beneficio? Lo discutimos. Y para hablar sobre este tema saludamos ya a Antonio Trujillo, profesor del Departamento de Salud Internacional de la Universidad Johns Hopkins. Gracias por estar con nosotros, doctor. Comencemos poniendo un poco en dimensión esto, ¿de qué medicamentos, de qué drogas estamos hablando y para qué enfermedades? Sí, Iván, primero muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Entonces, lo que estamos hablando son de las primeras 10 drogas que el gobierno anunció negociaría. Entonces, esto es parte de una estrategia que busca reducir los costos de lo que se llama el programa Medicare Part D en los Estados Unidos. Entonces, un primer pilar tenía limitar el costo del paciente de bolsillo en medicina. Una segunda era bajar la velocidad con que las compañías farmacéuticas estaban subiendo los precios de las medicinas. Y esta tercera es negociar precios con aquellas medicinas que cumplían 3 características. La primera era que eran una parte importante de este Medicare Part D. La segunda es que tenían 12 años, algunas más, en el mercado. Y la tercera es que no tenían competencia. Entonces, lo que busca el gobierno es transparencia y negociar precios con esta primera lista de 10. La Casa Blanca ha dicho que los americanos han pagado por estos medicamentos más que cualquier otra gran economía. ¿Esto es así? ¿Los medicamentos en los Estados Unidos son mucho más caros que en cualquier otra economía desarrollada del mundo? Okay. Antes me habías preguntado qué medicamentos, y sí, son medicamentos muy importantes para enfermedades crónicas, para enfermedades relacionadas con la hipertensión, para enfermedades que requieren gastos continuos en la población de los ancianos. Los Estados Unidos tienen un sistema bien interesante. Por un lado, tenemos el sistema que durante los primeros 12 años tú le das una premiación a aquellas compañías que innovan. Entonces tienen un periodo de patente. Durante esos años los Estados Unidos paga 3, 4 veces, hasta a veces 10 veces más por la misma medicina que los países europeos. Una vez que se vence la patente, los Estados Unidos entran a la competencia y los genéricos. Y en genéricos, que constituye una parte importante del gasto total de farmacéuticos, los genéricos en Estados Unidos tienden a ser muy baratos. O sea que la respuesta a tu pregunta no es una sola, hay que verla una por una. Pero en general, las medicinas que están protegidas por patente se pagan mucho más en los Estados Unidos que en los países europeos y Japón. ¿Qué chances hay de que esta propuesta avance, teniendo en cuenta que ya las farmacéuticas han puesto sus reparos y hablan incluso de que hay aspectos que serían inconstitucionales en este intento de regular? Muy buena tu pregunta. Para aclararle a tu audiencia, por 20 años Medicare, que es la aseguradora principal después de que tú cumples 65 años, ha permitido a los consumidores decidir en qué compañía de seguros quieren estar ellos, y Medicare paga por ese premio, paga por las medicinas de estas personas. Entonces, ¿qué pasaba por 20 años? Que Medicare, a pesar de que tiene un gran poder de mercado para negociar, nunca negoció. ¿Y qué otra cosa pasaba? Que las compañías farmacéuticas y las compañías de seguros tenían un precio negociado que nunca lo sabía Medicare. Entonces, para mí, lo más importante de esta ley es lo que permite es la transparencia, saber cuál es el precio final, no de lista, sino final, que están pagando las compañías de seguros por una medicina. Entonces, esta ley genera transparencia y a un pagador, que es muy importante, le permite negociar en aquellas medicinas donde no hay competencia. Ahora bien, van a haber reacciones de las compañías. Ahora, si vemos en perspectiva, las revenues que tienen estas compañías que están envueltas aquí son mucho mayores que los que se pueden ahorrar en las negociaciones. Y yo creo que al final estas compañías van, en lugar de irse por el lado de la disputa legal de si el Medicare puede negociar o no, se van a ir por el lado de vamos a llegar a acuerdos de negociaciones donde ganemos los dos. Pero quiero enfatizar que lo más importante de esta pieza de legislación es la transparencia. Entonces ahora vamos a saber cuáles son los precios que están negociando las compañías privadas con los manufacturers
con los productores de medicina y vamos a poder saber cuál es el precio justo por estas medicinas. Entonces yo creo que eso es un gran avance. Vamos a ver qué pasa. Falta mucho por ver cuáles son los mecanismos de negociación y en cualquier negociación siempre tienen que ganar las dos partes. Esto no es una negociación cero suma, sino una negociación donde se van a llegar a que ganen las dos partes. Quizás las farmacéuticas van a entender que es mejor negociar aquí, mostrar responsabilidad social y ganar en otros mercados. Hablábamos que esto está destinado a Medicare y a los mayores de 65 años. ¿Qué pasa con las personas que tienen menos de esa edad y que necesitan estos medicamentos porque sufren de diabetes, cáncer o algunas de las otras enfermedades para las cuales son necesitadas estas drogas? Iván, muy interesante tu pregunta. Estados Unidos es un sistema muy complejo. Para menores de 65 años, la gente tiene la capacidad de aseguradoras comerciales privadas o si no tiene suficiente ingreso, lo que se llama Medicaid. Ahora, estos programas son legislados y regulados de una manera distinta y Medicaid es regulado a través del Estado. No sabemos qué va a pasar con las negociaciones de estas medicinas, pero lo que sí sabemos es que si Medicare, que es un gran comprador de medicinas, toma que los Estados Unidos tiene 4 trillones en el sector salud, más o menos 800 billones en medicina, y Medicare es más o menos el 30% de ese gran gasto de medicina. Si Medicare negocia esas medicinas, yo pienso que va a haber un efecto de precio a nivel de los estados y a nivel de las aseguradoras comerciales. O sea, la transparencia va a servir aguas abajo y a los estados para negociar. Pero todavía no lo tenemos claro cómo va a ser y cuál va a ser el precio de referencia para negociar y empezar. Pero de nuevo, transparencia, yo soy un firme creyente en la competencia de mercado, pero cuando se bloquea la competencia y no hay transparencia, los consumidores terminan perdiendo. Entonces, esta ley lo que busca es crear más transparencia. Bueno, veremos qué es lo que sucede entonces si finalmente se termina aprobando. Profesor Antonio Trujillo, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. No, muchísimas gracias por invitarme, Iván. Y espero que haya sido informativo. Esto tiene muchas complicaciones intrínsecas y es difícil explicarle a una audiencia que no tiene los detalles del sistema, pero espero que haya sido informativo. Muchas gracias.